Padre Pío, el fuego que no se apaga. En un rincón modesto del sur de Italia, entre olivares silenciosos y cielos abiertos, nació un niño que no parecía distinto de los demás. Su nombre era Francesco y corría por las callecillas de Pietrelcina, con los pies polvorientos y los sueños aún sin nombre. Pero ya desde muy temprano, su alma parecía mirar más allá de las montañas. Mientras otros niños jugaban, él se recogía en oración. Mientras otros reían sin pensar en el mañana, él ya conversaba con lo eterno. Nadie sabía aún que ese niño sería llamado un día a cargar el peso invisible de muchas almas, que su cuerpo pequeño, débil y a menudo enfermo, sería el templo de un misterio que desconcierta a la razón, las marcas de Cristo grabadas en su propia carne. Francesco se convirtió en Fray Pío cuando vistió el hábito capuchino. A los 16 años, era un joven de pocas palabras, con ojos que parecían leer el alma. Quienes lo conocieron decían que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, uno sentía que algo se movía por dentro. No era carisma humano, era otra cosa. Era como si alguien más hablara a través de él. Y entonces sucedió. Una mañana cualquiera, como tantas otras, las heridas aparecieron, llagas abiertas en sus manos, en sus pies, en su costado, sangre viva, dolor real, silencio absoluto. Lo que para otros hubiera sido escándalo o locura, en él se transformó en un misterio que lo unía profundamente con el sufrimiento de Cristo. Durante más de 50 años, llevó esos estigmas sin pretensión ni alarde. Nunca pidió ser visto, nunca buscó ser entendido, solo quiso amar, y en ese amor encontró su cruz y su resurrección. En Sangoviani Rotondo, donde pasó la mayor parte de su vida, el Padre Pío se convirtió en faro para miles de almas perdidas. Pasaba hasta 14 horas del día confesando, lloraba con los que lloraban, oraba con los que no sabían cómo hacerlo, escuchaba no con los oídos, sino con el corazón. Cada palabra suya parecía tener el peso de la eternidad, cada mirada una caricia del cielo. Y sin embargo, no fue fácil, fue investigado, cuestionado, malinterpretado, incluso dentro de la misma iglesia que tanto amaba. Soportó en silencio la incomprensión, los límites de su salud, la soledad del alma que se entrega sin reservas, pero nunca retrocedió, nunca se quejó. Su vida fue una ofrenda, una llama que se consumía por los demás. De su fe inquebrantable nació una de las obras más impresionantes de caridad y esperanza, la Casa del Alivio del Sufrimiento, no solo un hospital, sino un santuario de humanidad. Allí, el dolor encuentra sentido, la enfermedad no es castigo, sino camino, el amor no es lujo, sino medicina, porque para Padre Pío, servir al cuerpo sin tocar el alma no era suficiente. Lo que él ofrecía era alivio, pero también resurrección. Murió como vivió, en oración. Sus últimas palabras fueron las mismas que había repetido miles de veces ante el altar. Jesús, María, y en ese suspiro final, el mundo no perdió a un hombre, ganó un intercesor, alguien que desde el cielo sigue caminando con nosotros, recordándonos que la vida no tiene sentido si no se entrega, que el dolor, cuando se ofrece por amor, se transforma en redención. Hoy más que nunca, necesitamos santos como Él, no perfectos, no inalcanzables, sino reales, que dudaron, que sufrieron, que lucharon por mantenerse firmes en medio de la oscuridad, que lloraron en silencio, pero nunca dejaron de creer. Porque todos llevamos dentro algo del Padre Pío. Todos hemos sentido alguna vez que no podemos más, que la cruz pesa demasiado, que nadie nos entiende, pero es justo ahí, en ese abismo, donde Dios empieza a actuar, donde el dolor se vuelve semilla, donde el silencio se convierte en oración. No estamos solos, no lo estuvimos nunca. Padre Pío nos enseña que lo invisible es más real que lo visible,
que la oración no es una rutina, sino un acto de guerra contra la desesperanza, que cada Eucaristía transforma el mundo, aunque no lo veamos, y que el mayor milagro no es la sanación del cuerpo, sino la paz del alma. Entonces, ¿y si decidiéramos vivir? ¿Y si hiciéramos de nuestras heridas puentes hacia los demás? ¿Y si nuestra fe dejara de ser teoría y se convirtiera en vida compartida? Hoy, quizás estás escuchando esto en soledad o leyendo estas líneas desde el cansancio, desde el miedo, desde el deseo de rendirte, pero no lo hagas, resiste, ora, ama, confía. Porque como dijo el mismo Padre Pío, ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Y si aún no lo ves, no importa. A veces la gracia actúa en silencio, pero siempre llega. Oración poderosa a Padre Pío para recibir un milagro, consuelo y guía espiritual. Amado Padre Pío, guía de los corazones heridos, confidente de los que sufren en silencio, intercesor fiel ante el trono de Dios, hoy me acerco a ti con humildad, con un corazón abierto y una fe que busca luz en medio de la oscuridad. Tú, que viviste con las llagas del amor, que transformaste el dolor en servicio, la incomprensión en oración y el sufrimiento en esperanza, enséñanos a confiar incluso cuando no entendemos. Ayúdanos a creer incluso cuando el camino es incierto y acompáñanos cuando sintamos que nuestras fuerzas se acaban. Padre Pío, protector de los que claman en la noche, te pido con sinceridad, intercede por mí, por mi familia, por quienes necesitan un milagro urgente, por los que buscan consuelo, sanación, paz interior. Alcanza del cielo la gracia que cada uno de nosotros lleva en lo más profundo del alma. Gracias, Padre Pío, por escuchar nuestras súplicas. Gracias por enseñarnos que la fe no es una emoción, sino una decisión diaria, que orar no es huir, sino resistir, y que amar a Dios no nos quita el dolor, pero nos da la fuerza para cargarlo con sentido. Hoy me comprometo a caminar con esperanza, a vivir con compasión, a ser instrumento de paz como tú lo fuiste. Te pido que sigas acompañando a esta comunidad que tanto te necesita, que seas consuelo para el que llora, guía para el que busca y refugio para el que ya no puede más. Padre Pío, muéstranos que los milagros sí existen, que la oración sí transforma y que Dios sí escucha. Hoy y siempre te pedimos que nunca nos sueltes de la mano. Amén.